Muy buenas noches, bienvenidos a esta serie en la que continuamos el programa Una voz de esperanza. Quiero felicitarles porque eligieron el mejor tema para estudiar, la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios. El estudio de la Palabra de Dios es lo más importante que nos puede pasar en este mundo, en este tiempo. Vivimos en un mundo de muchísima confusión y de muy poca paz. Vivimos en un mundo en el que centenares de ideas, ideologías, filosofías, muchas totalmente erradas y otras muy sutilmente erradas, abundan y pululan en la sociedad. Y hay tan poca paz y tan poca tranquilidad. Así que el estudio sencillo y directo de la palabra de Dios tiene el potencial de llenar el corazón, llenar nuestra mente de paz. Así que lo que vamos a hacer aquí en esta serie es concentrarnos en las verdades sencillas de la palabra de Dios, que son las únicas que nos pueden traer verdadera paz. Vamos a ver algunos asuntos claves que la palabra de Dios tiene para nuestra felicidad presente y eterna. Y por supuesto, para comenzar con el estudio de la palabra de Dios, necesitamos orar. Así que te invito ahí donde estés a tener una plegaria, a acercarnos a Dios y a tener una oración para comenzar. Querido Padre, quiero agradecerte por este momento especial, esta noche en la que podemos dedicar un momento de tiempo a estudiar las Sagradas Escrituras, a estudiar la Palabra de Dios. En este tiempo de tanta confusión, de tantas ideas, de tanta contrariedad, de tantas discusiones y peleas en las que hay tan poca paz, quiero suplicarte que en este momento tu Espíritu Santo nos guíe y que nuestras almas, nuestros corazones se puedan inundar de la paz de tu amor y podamos conocer lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de estos temas claves para nuestra felicidad en esta tierra y en la vida eterna. Esto te pido en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, el primer tema al que vamos a ver esta noche es acerca de Dios mismo. Dios, un carácter de amor. Y cuando hablamos de Dios y su carácter de amor, la primera pregunta que generalmente viene a la mente de las personas, y muchos las expresan directamente, es: si Dios existe, ¿por qué hay sufrimiento? Si Dios existe, ¿por qué hay niños que pasan hambre? Si Dios existe, ¿por qué hay guerras, violencia? Vamos a comprender lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de esto. Primero aquí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, nos dice la palabra de Dios lo siguiente, ¿no? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La Sagrada Escritura asegura que Dios es amor. Y entonces, ¿por qué el dolor y el sufrimiento? ¿Verdad? Bueno, las Sagradas Escrituras en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, los versículos 7 al 9, nos dice lo siguiente. Apocalipsis, capítulo 12, los versículos 7 al 9. Nos dice así: entonces hubo una gran batalla, una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí nos dice la palabra de Dios que hubo una guerra
una batalla allí en los cielos. Y en medio de esta batalla allí en los cielos, Lucifer, el ángel más encumbrado frente al trono de Dios, fue expulsado y fue expulsado a esta tierra. O sea que a diferencia de lo que muchos piensan que el mal comenzó aquí en este mundo, vemos en la palabra de Dios que el mal comenzó en el mismo cielo. Fue un ángel feliz, puro, santo, alegre, que disfrutaba de la presencia inmediata de Dios, de su amor, el que se rebeló. Y Dios limitó su influencia a un solo punto, a esta tierra. Lo expulsó aquí, a este planeta. Y aquí esta tierra vino y tentó a nuestros primeros padres con la desobediencia. Vamos a buscar allí en Génesis capítulo 1, versículos 27 al 31, donde se muestra que Dios creó al ser humano completamente feliz al principio. Génesis capítulo 1, versículos 27 al 31 nos dice lo siguiente. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced autoridad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Después dijo Dios, mirad, os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla, de todo eso podréis comer. Pero a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos y a todo lo que tiene vida y se arrastra sobre la tierra le doy toda planta verde para comer. Y fue así, y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Aquí termina la narración de la creación, describiendo todo como bueno, bueno en gran manera, inmensamente bueno. Lo que Dios hizo era solamente bueno. Dios creó al hombre a su propia imagen, a la imagen de Dios, y el hombre era excelente y era a la vez inmensamente feliz. Y en ese mundo pleno de felicidad en el que Dios le había dado todo a nuestros primeros padres para que sean felices, cayó del cielo expulsado Satanás. Y entonces comenzó su obra triste. Y en el capítulo 3 del mismo libro de Génesis, un poquito más adelante aquí, se explica cómo fue que nuestros primeros padres cedieron a esa tentación. Y vamos a leer lo que nos dice Génesis capítulo 3, los versículos 1 al 7. Y dice así. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Es
una pena dolorosa ver cómo nuestros primeros padres cayeron engañados por la mentira de este ser. Esta mentira tenía básicamente 3 engaños. Nos dice aquí el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Ese es el primero de los engaños. No moriréis. Dios había dicho que si se peca uno muere, pero la serpiente dijo: no moriréis. Y el versículo 5 añade 2 engaños más. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Este es el segundo engaño. No moriréis, seréis como Dios. Y finalmente termina diciendo: conociendo el bien y el mal. Y ese es el tercer gran engaño con el cual Lucifer tentó a nuestros primeros padres. Seréis como Dios, no moriréis y conoceréis el bien y el mal. Ni somos como Dios, nos morimos y conocemos el bien ya nuestros primeros padres lo conocían, no necesitaban conocerlo, lo disfrutaban. Y lo que sí conocieron fue el mal. ¿Y para qué queremos conocer el mal? Ahí entró el mal a este mundo, entró el mal a esta tierra. Y en la palabra de Dios también nos dice Romanos capítulo 6, versículo 23, ¿cuál es el resultado final del mal? En su preciosa carta a los primeros cristianos de Roma, en aquella Europa cuando comenzó el cristianismo, nos dice aquí San Pablo en Romanos 6, 23 lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí se hace una gran inflexión, un gran cambio, un gran giro en la historia de esta pobre humanidad que cayó bajo el peso del pecado. Aquí nos dice la palabra de Dios con toda claridad que la paga, lo que se obtiene, el salario, lo que se cobra como resultado del pecado, es la muerte. Fíjense qué horrible, ¿no? Trabajar duro, inmerso en un mundo de pecado, detrás del egoísmo, detrás de la maldad, de la codicia, de las bajas pasiones, y recibir como sueldo de eso la muerte. Ese es el resultado del pecado. No es el resultado del plan original de Dios. Dios en su amor hizo un mundo perfectamente equilibrado, ecológicamente perfectamente equilibrado. Ese mundo que añoramos, que anhelamos y que vemos que se está desarticulando, que se está desequilibrando, no fue creado así. El desequilibrio ecológico es parte del resultado del pecado. Y aquí nos dice Dios que Él va a restaurar de nuevo ese equilibrio. Que aunque el resultado, la paga del pecado, es la muerte, Dios va a restaurar de nuevo todas las cosas a su condición original. Muy bien, ahora ese resultado del pecado que es la muerte, no solamente produjo problemas al final de la historia de la vida, sino que nos dice las Sagradas Escrituras en una descripción magistral de nuestra condición en Jeremías capítulo 17, versículo 9. Aquí el profeta con una agudeza espiritual tremenda nos dice en el versículo 9 del capítulo 17: engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nuestro corazón nos engaña. Nuestro corazón nos mete en deudas. Nuestro corazón nos mete en malas relaciones, en malos vínculos. Nuestro corazón nos hace creer cosas que después no suceden. Nuestro corazón es engañoso. Se conflictuó por el ingreso del pecado. Y si nuestro corazón no es cambiado, no es transformado, nos va a seguir engañando. Ese es el gran problema del mundo. Por eso no hay paz. Todo el mundo se cree justo, se cree bueno y cree que el otro es el problema. Pero cuando comenzamos admitiendo que nosotros mismos somos pecadores y necesitamos ser transformados, y todos lo hacemos, comienza el verdadero, el genuino cambio.
Así que las Sagradas Escrituras nos dice con toda claridad que el pecado es extraño a Dios, que Dios hizo todas las cosas buenas, que la oferta del bien y del mal mezclados es de Lucifer, es de Satanás. Nuestro Señor Jesús, en una magistral parábola, en una magistral enseñanza, en cierta ocasión enseñó en forma sencilla y sintética cómo es que ingresó el pecado al mundo. Si ustedes me acompañan a San Mateo capítulo 13, versículos 24 al 28, nos dice lo siguiente. San Mateo capítulo 13, versículos 24 al 28. Aquí está la parábola del trigo y la cizaña. Con palabras sencillas y magistrales, el maestro dijo lo siguiente. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y le arranquemos? La frase clave de este versículo 28, un enemigo ha hecho esto. La cizaña es un tallo alto muy semejante al trigo. La cizaña se parece tanto al trigo que no se distingue hasta que dan frutos. Pero cuando el trigo da fruto, se inclina maduro, humildemente cargado de semilla. En cambio, la cizaña prácticamente no tiene semilla y sigue erguida, orgullosa, como que si tuviera grandes cosas que ofrecer. El trigo es mucho más bajito que la cizaña, sin embargo, carga de fruto, produce fruto. En este mundo, mientras estamos aquí, no vamos a distinguir el trigo de la cizaña. Por eso dice el maestro, no, déjenla que crezcan juntas hasta el gran día de la cosecha, ¿no? Entonces, mientras estemos en este mundo, nos vamos a esforzar en vano para saber quién es el malo y quién es el bueno. Es mejor desconfiar de nosotros mismos y asumir una actitud humilde y reconocernos falibles delante de Dios y pedirle que Él nos transforme. Ahora, a pesar de esta situación confusa del mundo en el que están mezclados el trigo y la cizaña, a pesar de toda esta situación tremenda, espantosa, confusa, horrible de a ratos, a pesar de toda esta situación, tenemos esperanza. Vamos a volver al libro de Romanos, capítulo 3, que ya habíamos mencionado, y los versículos 24 al 25. Romanos, capítulo 3, los versículos 24 al 25, donde nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, habiendo pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Todo aquel que se acerca a Jesús con fe, como a cualquier persona por fe, ¿no? Se acerca con confianza a Jesús y simplemente admite su situación, es recibido por Dios y es perdonado y es preparado para una nueva vida. Me encantaría poder dar respuesta a muchas más preguntas. Me encantaría poder explicar con más claridad y más profundidad este maravilloso mensaje de la palabra de Dios, de la restauración de todas las cosas, que es el mensaje de la salvación, que es el mensaje que magnifica mucho más aún el carácter de amor de Dios. Porque Dios en la creación manifestó todo su amor,
pero Dios en la redención, en el rescate, manifiesta algo mucho más grande que el amor, y es la misericordia, que va más allá aún que el amor. Pero vamos a concluir esta reflexión con 3 aspectos claves. El primero de ellos es que Satanás, el autor del mal, finalmente será completamente destruido. Vamos a una profecía antigua del profeta Ezequiel. En su libro, el libro de Ezequiel, capítulo 28, ¿no? Los versículos 17 al 18 nos dice lo siguiente con respecto a Satanás. Dice así, Ezequiel 28, 17 al 18. Dice así. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Con tus muchas maldades y con la iniquidad de tus tratos comerciales, profanaste tu santuario, es decir, tu propio ser. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra ante los ojos de todos los que te miran. Así que aquel tentador que originalmente sedujo a nuestros primeros padres, junto con el mal, serán destruidos. Y ahora vamos a ver en el libro de Apocalipsis, para los que nos están acompañando con sus Biblias, Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 5, nos dice lo siguiente. Apocalipsis 21, versículos 1 al 5. Perdón, aquí se describe ya la nueva ciudad, la nueva Jerusalén, la tierra restaurada. Poquito antes, ¿no es cierto?, en el capítulo 20, ¿no es cierto?, nos dice que va a ser destruido el mal. Y en el capítulo 21, los primeros versículos dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa preparada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aquí la promesa segura de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios, es la restauración finalmente de todas las cosas. Ese anhelo que tenemos en el alma de un planeta restaurado se va a cumplir. Y aquellos que se ajusten a los requisitos sencillos de la palabra de Dios van a ser restaurados junto con Él. Y saben, algo sumamente importante que nos dice la palabra de Dios en el pequeño pero profundo libro de Nahum. El profeta Nahum dice que el mal no se va a levantar por segunda vez, ¿no? Nahum capítulo 1, versículo 9 dice lo siguiente: ¿qué pensáis contra Jehová? Él exterminará por completo, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. El mal va a ser un capítulo que se va a cerrar y nunca más se va a abrir. Dios va a hacer nuevas absolutamente todas las cosas. Por eso quiero invitarte para conocer más y seguir profundizando con respecto a las maravillosas revelaciones que la palabra de Dios tiene acerca de cómo Dios va a solucionar este mundo de confusión, este mundo de desequilibrio, este mundo de mal, de dolor, de sufrimiento, de pecado. Finalmente va a ser
restaurado. Y toda forma de mal, de dolor, de sufrimiento van a desaparecer. Y yo te quiero animar a seguir estudiando las Sagradas Escrituras. Si no tenés un ejemplar de las Sagradas Escrituras, con gusto te podemos acercar uno y compartir el mensaje de Dios allí. Si no, todavía no tenés tu guía de estudios de las Sagradas Escrituras, con gusto te podemos compartir una hermosa guía. Podés mandar un mensaje al 343-429-6909 o comunicarte allí con un mensaje de WhatsApp o llamar simplemente, y con gusto te vamos a acercar un precioso ejemplar de la palabra de Dios. Te animamos a acompañarnos el próximo miércoles a esta misma hora con un nuevo capítulo acerca de una voz de esperanza. Y para concluir, ¿qué te parece si cerramos con una oración y le pedimos a Dios que nos ayude a mantener nuestra mente siempre centrada en las revelaciones preciosas de la palabra de Dios, que es el único mensaje que nos ayuda a clarificar toda esta situación, que nos ayuda a comprender por qué estamos aquí, cómo Dios va a solucionar todas las cosas? Así que te animo a tener una oración de cierre. Querido Padre bueno, quiero agradecerte por cada uno de los amigos que nos están acompañando esta noche, que están acercándose a conocer más acerca de tu palabra. Quiero agradecerte también por las familias que están haciendo un alto en su jornada de actividad, de trabajo, para buscar las aguas de vida refrescantes de tu palabra, que nos ayudan a comprender el sentido, el propósito de la existencia. Pero quiero pedirte por ellos, quiero pedirte por cada uno de nuestros amigos, por todos nosotros, que todavía estamos en este mundo, que en la batalla, en la lucha cotidiana, en el esfuerzo de la vida, que en las situaciones variadas que nos tocan enfrentar, que muchas veces nos pueden desanimar, podamos recibir de ti el aliento, el ánimo, la fuerza, la esperanza para poder seguir. Quiero agradecerte por haber dejado entre nosotros las Sagradas Escrituras y quiero suplicarte que nada ni nadie en este mundo nos desconcentre de este mensaje de esperanza que dejaste entre nosotros, que podamos internalizarlo en nuestro corazón, en nuestra mente, vivir alimentándonos de esta maravillosa esperanza, hasta algún día ver la restauración de este planeta, de este mundo, de nuestro propio ser, de las personas que amamos, de los que queremos, y poder ver el fin del dolor, del sufrimiento y hasta inclusive el fin de la misma muerte. Esto te rogamos, te agradecemos. En nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios te bendiga, querido amigo, amiga, familia, y nos vemos entonces en una semanita, el próximo miércoles a las 20 horas aquí.